Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo, ya 28 de septiembre, el próximo domingo estaremos en octubre. Y para hoy hemos anunciado a través de las distintas plataformas digitales de TVC una entrevista exclusiva con Agustín Laje. Es un licenciado en Ciencias Políticas, es argentino, especializado en contraterrorismo, tiene una maestría en Filosofía por la Universidad de Navarra, donde actualmente hace un doctorado. Es autor de varios libros, entre ellos La Batalla Cultural, La Generación Idiota, Globalismo, el libro negro de la Nueva Izquierda, entre otros temas. Vamos a abordar con él en 3030. Él ha estado de visita esta semana que ha concluido aquí en Honduras y hemos tenido oportunidad de conversar con él en una entrevista que vamos a presentar en tan solo unos minutos, de la cual dejo este breve adelanto. El socialismo no se murió, el socialismo revivió en América Latina. Y los coletazos... Revivió y se extendió. Y se extendió. Sí. Toda la violencia, las muertes, los crímenes de la izquierda siempre quedan en impunidad. Como la riqueza es el pastel dado, si vos sos pobre es porque él es rico. Y si él es rico es porque vos sos pobre. ¿Qué va a necesitar el pobre? Que venga un político y que diga voy a aplastar al rico para darte parte de ese pastel. Pero antes de Agustín Laje, esta noche aquí en 3030 tenemos dos temas que vamos a desarrollar rápidamente, que son muy importantes también. Uno tema económico y otro tiene que ver con una cuestión ahí que se está escalando a unos niveles quizás innecesarios, porque las Fuerzas Armadas se han declarado en alerta máxima por un incidente que ha ocurrido esta semana, que han concluido también en el Golfo de Fonseca, con patrulleras salvadoreñas. Las Fuerzas Armadas han dicho, estamos en alerta máxima. Ya vamos a hablar sobre eso en unos minutos más adelante. Pero antes, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Honduras han logrado un acuerdo. Y esto es importante. Hay que analizarlo, por supuesto, lo bueno y lo malo. Para eso están esta noche aquí en el estudio don Héctor Soto, es un economista reconocido, simpatizante del Partido Libertad y Refundación. Gracias, don Héctor Soto, por estar aquí esta noche. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña Roberto Lagos, es un experto en temas económicos, consultor de Noticieros Hoy Mismo y 3030. Gracias, don Roberto Lagos, por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Buenas noches, Héctor. Un gusto estar con ustedes y poder compartir con el pueblo hondureño. Gracias. El Fondo Monetario Internacional alcanza un acuerdo a nivel técnico con Honduras sobre la cuarta revisión del servicio de crédito ampliado y el servicio de fondo ampliado. El personal técnico del FMI y las autoridades hondureñas han alcanzado un acuerdo a nivel del personal sobre las políticas y reformas necesarias para completar la cuarta revisión de los acuerdos en el marco del servicio ampliado del FMI y el servicio de crédito ampliado. La aprobación de la revisión por parte del directorio ejecutivo del FMI, prevista para finales de este año, permitiría un desembolso de aproximadamente 120 millones de dólares. Roberto, su reacción ante esto, por favor. Siempre es importante aprobar las revisiones, pero como se lo dije hace un año, el gobierno de Honduras aprobaría todas las revisiones, dado que realizó los ajustes tardíos que tuvieron impacto en la población. Se hicieron los ajustes que pedía el Fondo Monetario Internacional, 1, 2, en su opinión, de forma tardía, y 3, esto afectó a la población. Tiene costos que la población todavía está pagando. Costos, ya vamos a hablar sobre eso. En términos generales, ¿es positivo llegar a este acuerdo? Totalmente, porque están corrigiendo las distorsiones en el área monetaria, tasa de interés, acumulación de reservas. Sin embargo, creo que durante todos los gobiernos yo fui muy crítico también de la aprobación de revisiones por parte del gobierno pasado, porque se aprueban, pero seguimos con los mismos problemas. ¿Ya? Eso es cierto. En el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Hernández del Partido Nacional, ¿también se aprobaban estos acuerdos o hay alguna diferencia entre allá y ahora? Totalmente. Se aprobaban, pero la ENE no avanzó, lucha contra la corrupción no avanzó y ahora tenemos exactamente lo mismo después de 4 años de gobierno. O sea que se esperaba que este gobierno también llegara a estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o sea, no se esperaba menos, por decirlo de alguna manera. Sí, porque las condiciones generalmente van relacionadas con incrementar tasa de política monetaria, acelerar el deslizamiento, para lograr una relativa estabilidad macroeconómica. Pero reformas estructurales per se que nos permitan tener
tasas de crecimiento de 6%, cuidado. Eso no lo hemos logrado todavía. No lo hemos logrado. Muy bien. ¿La tasa de crecimiento para este año se estima más o menos? Según el fondo, creo que dice que vamos a llegar 3.8, 3.9, pero ese es el potencial de Honduras. O sea, no logramos saltar, ¿verdad? Y yo he hecho algunas estimaciones con el nivel de inversión pública que dice el gobierno que está realizando, y en otro programa se promete, licenciado Melgar, que lo vamos a ver, crecimiento debería estar pegando el 5% con ese nivel de inversión que dice el gobierno que ha realizado durante los últimos 4 años. Don Héctor Soto, su opinión sobre este tema. Yo creo que esto es importante porque no hay que olvidar que Honduras en este momento tiene 2 grandes proyectos en disputa. Hay un modelo económico que históricamente el Partido Liberal y el Partido Nacional han defendido y que históricamente el Fondo Monetario Internacional les venía aprobando, y hoy vemos con Libre otro modelo económico alternativo que también el Fondo Monetario Internacional aprueba y le da su respaldo. Hay que recordar que este modelo económico es un modelo con apertura hacia las personas pobres, es un modelo que ha logrado reducir la pobreza en más de 10%, es un modelo que ha logrado contener y estabilizar los agregados macroeconómicos, o sea, el crecimiento económico, la inflación, las reservas internacionales netas están bien. No solamente lo digo yo, lo dice el informe del Fondo Monetario Internacional. Así que el hecho que el Fondo Monetario le dé un visto bueno a esta cuarta revisión evidencia 3 elementos importantes. Primero, se reconoce una gobernanza económica desde un gobierno de izquierda, y creo que eso es importante porque estamos viendo cómo un organismo financiero internacional de derecha valida la estabilidad económica que genera un gobierno de izquierda. Segundo, estamos hablando de una estabilidad que se está logrando cuando se protege económicamente a las personas y no se sacrifica. O sea, hay disciplina fiscal y hay disciplina social en la medida que no solamente hay estabilidad macroeconómica, sino también reducción de la pobreza de más del 10% y reducción de la desigualdad de más del 6%. Y finalmente, este es un modelo económico que apela a la soberanía. Nadie puede negar que este ha sido un gobierno que no ha sido complaciente con las posturas extranjeras, sino que ha premiado un interés de soberanía. Y creo que esto también se ve reflejado en algo importante, y es que aunque estamos en el último año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, vemos un gobierno muy compacto, muy estructurado, muy disciplinado. No estamos viendo los gobiernos de antes, donde el último año se generaba un vacío de gobernabilidad y más bien eran los candidatos los que asumían fuerza. Hoy vemos todavía una presidencia muy estable y una cuarta revisión que permite que el Fondo Monetario Internacional a hoy desembolse ya 595 millones de dólares para la economía hondureña. El Fondo Monetario en su comunicado de esta semana dice, en términos generales, que se llegó a este acuerdo por lo siguiente: la economía de Honduras sigue siendo resiliente y las autoridades continúan avanzando sólidamente en la implementación de su programa económico, con una saludable acumulación de reservas internacionales. El sólido crecimiento económico, la inflación anclada y la mejora de la posición externa son el resultado de una prudente gestión fiscal y de políticas monetarias y cambiarias decisivas que han permitido que la economía continúe reequilibrándose. ¿Roberto? Solo un comentario con lo anterior. Me parece interesante cuando Héctor dice que el fondo apoya el modelo de izquierda versus el modelo de derecha. Eso que dice es falso. El gobierno básicamente accedió a devaluar la moneda y a incrementar la tasa de política monetaria después de que no lo quisieron hacer por terquedad. Ese tipo de incrementos de tasa de política monetaria y de deslizamiento de la moneda son visiones de derecha. Entonces, perdón, ¿verdad? La estabilidad macro, tal como la planteó, cuidado, eso no es del todo correcto, ¿verdad? O sea, cuando uno ve los datos ve algo distinto. Ahora, entrando a la pregunta que usted hace, eso tuvo costos, ¿verdad? Tuvo costos importantes en la población. Primero, la acumulación de reservas se dio específicamente por la colocación de bonos soberanos y endeudamiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, por situaciones externas, remesas y precios del café,
que nada tienen que ver con la política doméstica. Segundo, tasas de interés. Si yo le mandé a Dorina 2 gráficas, en la primera gráfica, que es un gráfico de barras, claramente se puede ver que el crédito del sistema financiero a los sectores productivos es cada vez menor. Es decir, el crédito al sector agrícola, el crédito al sector industrial, el crédito al sector comercio es cada vez más pequeño en cuanto al crecimiento. Lo que ha crecido en mayoría es consumo. Segundo, segunda gráfica, cuando miramos el crédito en general, vemos una completa desaceleración. Entonces no entiendo cómo es que Héctor dice que los agregados económicos se han logrado estabilizar si el crédito va en un proceso total de desplome. Entonces, a mí perfectamente me gusta mucho ponerle lírica cuando hago análisis económicos, pero yo no puedo hacer análisis económicos sin datos. Entonces, ese sería el segundo punto. Tercer punto, tasas de interés. Cuando usted observa el costo que enfrenta la ciudadanía hondureña con las tasas de interés, usted observa y pregúntele al hondureño de a pie cuando va a sacar un préstamo. Obtiene un préstamo y las tasas de interés ponderadas sobre créditos existentes andan rozando el 19% en promedio. Significa que hay personas que obtienen préstamos a tasas de interés sumamente elevadas. Segundo, las tasas de interés sobre créditos nuevos andan rozando el 15.6%. Entonces, la gente está teniendo realmente problemas en el tema de acceso al crédito. Y no me pueden venir a decir a mí que es culpa del sector privado, porque quien maneja la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es este gobierno. Cuarto punto, tipo de cambio. ¿Qué le dije yo hace un año? Busquen mis declaraciones. Que este gobierno accedió a deslizar el tipo de cambio. ¿Cuánto ha sido ese deslizamiento en un año con un mes? Aproximadamente un lempira con 42 centavos. ¿Sabe cuánto fue el deslizamiento de toda la administración de Pepe Lobo? Un lempira con 72 centavos. ¿Sabe cuánto va el deslizamiento a la fecha de toda la administración de la presidenta Castro? 1.65. Pero claramente, en los últimos 13 meses, el deslizamiento pegó. Inflación, último punto. La inflación núcleo del país, es decir, cuando elimina usted los fenómenos transitorios, anda por encima del 5%. Es decir, hay peso en los precios sobre las personas. El hondureño de a pie siente todos los días todo más caro. O sea que esto que usted dice, usted resume que este panorama que dice aquí el Fondo Monetario Internacional, que hay una saludable acumulación de reservas internacionales, un sólido crecimiento económico, la inflación anclada y una mejora de la posición externa que permite una economía reequilibrándose, ha tenido un alto costo. Exactamente. Y el único punto que sí estoy de acuerdo cuando dice que se ha logrado mejorar el tema en el sector externo. Eso sí estoy de acuerdo. Porque se hicieron las correcciones que fueron costosas. Pero ojo, por principio, incrementar la tasa de política monetaria y deslizar el tipo de cambio, que yo sepa, no son medidas de gobiernos de izquierda, ¿verdad? Entonces, cuidado con ese concepto. Don Héctor. Sí, yo creo que Roberto está mintiendo porque está planteando elementos económicos como elementos ideológicos, y es que el tipo de cambio existe en gobiernos de izquierda y de derecha. Eso es como suponer que en un gobierno de derecha podemos cambiar lempiras por dólares, pero en un gobierno de izquierda no lo podemos hacer. Esos son elementos macroeconómicos que existen al margen de la ideología de los gobiernos, y lo cierto es que el deslizamiento de la moneda en este gobierno ha sido estable y el Fondo Monetario lo reconoce. Las reservas internacionales también son saludables, el crecimiento económico también se está logrando, el desarrollo en materia de infraestructura también se está haciendo. Así que hay un avance en esas líneas que no se puede negar. El Fondo Monetario también está reconociendo esos logros. Hay que decirlo, la inversión, económicamente la inversión es igual que el ahorro, y a nivel centroamericano, Honduras es el tercer país a nivel de inversión después de Costa Rica y Panamá. O sea, Honduras incluso tiene mayor nivel de inversión que El Salvador. Así que sin lugar a dudas la inversión se está dando.
sobre la gráfica que mostraba a Roberto. A mí me parece interesante, pero también hay que decirlo, los bancos en Honduras no son del Estado, los bancos en Honduras son privados. Si el agro y la industria hoy tienen poco margen de crédito, no es culpa del gobierno, son los mismos bancos privados los que deciden no prestarle. Y eso es el elemento que Rixi Moncada ha planteado. Por eso es que el tema de la central de riesgo es importante revisarlo, porque los pobres tienen acceso a créditos caros y los ricos tienen acceso a créditos baratos. Por eso es lógico que el agro no pueda tener acceso a créditos. Por eso es que se está planteando la necesidad de democratizar la economía, porque la gráfica que Roberto estaba planteando me da la razón. Justamente son las personas más excluidas las que se siguen excluyendo del sistema financiero, porque las reglas los castigan, los penalizan, los expulsan del mismo modelo financiero que estamos planteando. Y por eso es que un gobierno que plantea disciplina fiscal, porque hay que decirlo, en Honduras existen 47 impuestos y ninguno lo puso el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y aún sin crear impuestos se ha logrado crear una infraestructura en materia vial que, si nosotros juntamos las carreteras y los caminos productivos, llegan a 2.400 kilómetros de carretera. Eso es suficiente como para llegar de Honduras hasta Monterrey. O para que se hagan otra idea, eso nos permite ir 3 veces desde la punta de Ocotepeque hasta la punta de Gracias a Dios. Entonces, acá hay una fórmula que está funcionando, y es que se ha logrado generar disciplina fiscal con disciplina social, y hay elementos de materia financiera que lo que nos están evidenciando es que hay una exclusión que debemos superar, y que eso solo se puede resolver democratizando la economía. Así que yo creo que el Fondo Monetario, a pesar de estar ante un modelo económico alternativo que se está construyendo en Honduras, sigue confiando en él porque lo aprueba y lo respalda, y así lo evidencia la cuarta revisión que se planteó. ¿Tiene una réplica, Roberto? Realmente me parece interesante el comentario, porque los datos muestran otros síntomas. Le voy a explicar algo. Todo lo que él me dice se escucha excelente en narrativa, pero entonces, si tanto es la inversión, ¿por qué no superamos el 4%? La inversión pública es aproximadamente 9.8% del Producto Interno Bruto. 21%. Permítame, la inversión Héctor, privada que es yo del lo 21%, no del 4%, no del 4%, del 21%. No superamos crecimiento económico del 4%. Crecimiento económico del 4%. La inversión privada sigue siendo 20%. El gobierno dice en su portal de finanzas que la inversión pública es casi 10 puntos del PIB y solo está creciendo a 3.5. Falta de consistencia macro. Segundo punto, con respecto al tema ideológico, económico, quien vino a poner eso en el marco de la discusión fuiste tú, estimado Héctor. Fuiste tú, estimado Héctor, no fui yo. Vos viniste a hablar de modelos económicos, un modelo de izquierda versus un modelo de derecha. Tercer punto, con respecto al tema de tasas de interés, han estado 4 años en el gobierno y no han realizado una reforma para eficiencia y competencia del sistema financiero. O sea, es inaceptable. Y voy a poner un punto más en detalle en esta discusión. Así como habían personas partidarias del gobierno nacionalista que venían a decir que todo estaba perfecto cuando el fondo aprobaba exactamente lo mismo que Héctor está diciendo, y se vanagloriaban de la revisión del fondo, está pasando exactamente igual en este mismo punto. Pero realmente el crecimiento económico del país sigue siendo por debajo del potencial, en primer lugar. En segundo lugar, la inversión privada está por debajo de niveles en años, gobiernos pasados, en los cuales fueron históricos. La inversión pública se supone que es elevadísima, pero no incide en el crecimiento. Entonces, toda esa inversión productiva sin desarrollo de crecimiento, perdón, pero hay inconsistencia macroeconómica. Y finalmente, y el punto más relevante de la discusión, temas estructurales como el tema del ENE, seguimos a deber. Temas estructurales como la lucha contra la corrupción, seguimos a deber. Entonces, los datos no son falsos. Y finalmente, democratizar
la economía es un término que suena bien para campaña política, pero que realmente, dependiendo quién gane, puede ser que la candidata Moncada gane. En 4 años, le prometo, licenciado Melgar, si ellos ganan, si ella gana, vamos a estar hablando lo mismo. Bueno, ¿cerramos? Sí, cerramos. Yo siento que Roberto sigue mintiendo porque efectivamente hay una diferencia entre dos proyectos políticos. Es que el bipartidismo lo que impulsó fue un autoritarismo económico y Libre está impulsando una democratización económica. No podemos comparar el 10% del PIB en inversión social con el crecimiento de la economía del 3%. Primero, la inversión social no genera un rendimiento como la inversión privada. La inversión social se mide en capital humano, en seguridad, en variables que no podemos medir financieramente. Y si la inversión social tuviera que crecer al mismo tamaño y al mismo ritmo en cómo crece la economía, entonces yo me pregunto los países escandinavos cómo desarrollaron su estado de bienestar si allá la inversión social es casi del 50% del PIB. Y yo creo que en materia energética no se puede negar que las pérdidas de la ANE se han reducido en un 4%, cosa que admite el Fondo Monetario Internacional. En este momento hay 900,000 familias hondureñas que tienen acceso a electricidad gratis y no es la gente que vive en las colonias pudientes de Tegucigalpa, es que esos subsidios de energía están en la Honduras profunda, allá donde no llega la realidad, Héctor. Y también no podemos negar que hay casi 900,000 familias que tienen una reducción también en su tarifa de energía. Y como la energía no solamente llega ahí, sino también al combustible, no hay que olvidar que por cada galón de combustible, el 10% tiene subsidio. Entonces, efectivamente, hay una política energética que tiene reducción de pérdidas, pero al mismo tiempo capacidad social que se ve materializada en una reducción de la pobreza. Entonces, claro que es un modelo diferente y claro que se valora que el Fondo Monetario Internacional reconozca que un gobierno de izquierda que tiene disciplina fiscal y disciplina social, tiene el visto bueno del fondo, y creo que eso es lo relevante y es lo exitoso que ha pasado en Honduras esta semana. Cerramos, Roberto. Sí, fácilmente me acusa de mentir, pero le voy a decir algo. La disciplina fiscal de este gobierno es debido a la falta de ejecución presupuestaria. Revise toda la ejecución de la inversión pública en los últimos 4 años y verá que nunca lograron las metas de ejecución de la inversión. Segundo punto, con respecto al tema social. Vamos a hacer un ejercicio, si quiere, el licenciado Melgar, y yo reto a Héctor aquí públicamente. Yo voy a traer mi modelo de crecimiento con las variables y lo voy a traer técnicamente. Y vamos a colocar la inversión pública dividida entre social, ¿verdad? Y pública, y pública. Y le voy a demostrar con datos cómo a este punto, después de 4 años, el capital humano y la productividad ya deberían tener una incidencia en el crecimiento que debieron haber permitido superar la barrera de 4. Entonces, con narrativas y conversaciones de café es facilito hablar, pero vamos a demostrarlo con modelos y con datos. Porque, dado que él me acusa de mentiroso, yo quiero ver el modelo que él me muestre, sus simulaciones, para que me compruebe que en efecto lo que él dice es correcto. Muy bien, gracias. Roberto Lagos, experto en temas económicos, consultor de Noticieros Hoy Mismo y también del programa 3030. Gracias, don Héctor Soto, también economista, simpatizante de Libre, por estar con nosotros esta noche. Por supuesto que esta discusión la seguiremos en el transcurso de los próximos programas aquí en 3030. Gracias, Roberto. Gracias, Héctor. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. No se olvide, más adelante, Agustín Laje, politólogo, escritor argentino, aquí en 3030. Agustín Laje es un licenciado en Ciencias Políticas, especialista en contraterrorismo, con una maestría en Filosofía por la Universidad de Navarra, donde actualmente hace un doctorado. Es autor de varios libros, entre ellos el libro nuevo de la Nueva Izquierda, La Batalla Cultural, Generación Idiota, Globalismo. Como parte de su actividad suele impartir frecuentemente conferencias en la mayor parte de los países del continente americano, España, Europa.
La revista Forbes lo consideró la voz independiente más influyente de la derecha en el mundo hispanohablante. En tan solo unos minutos, Agustín Nagia aquí en 3030. Antes, experto en temas internacionales. Buenas noches, don Graco. Buenas noches, un placer, licenciado Melgar. Saludos a su audiencia. Gracias, don Graco. No sé si ha pasado desapercibido este asunto, si le estamos dando aquí más importancia que la que debería de tener, pero lo que me llama la atención, y por eso he invitado a don Graco, es que las Fuerzas Armadas en un último comunicado con fecha 26 de septiembre, es decir, el viernes, se han declarado en alerta máxima. ¿Por qué? Bueno, porque el 25 de septiembre, es decir, el jueves, en un comunicado de las Fuerzas Armadas, informaron que el 24 de septiembre, durante operaciones que estaban realizando junto con patrulleros de Nicaragua, de repente, en aguas jurisdiccionales hondureñas fue interrumpida esta operación entre Honduras y Nicaragua al ser invadida y profanada nuestra soberanía por el guardacosta PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador, colocándose en una posición beligerante frente a nuestro buque. Ante esta actitud provocativa, los miembros de la Fuerza Naval le solicitó que abandonaran nuestras aguas jurisdiccionales hondureñas. Al mismo tiempo se informó al escalón superior, se mantuvo la posición y se reforzó la presencia con 2 unidades de respuesta rápida y artilladas, y el guardacosta Honduras en posición de combate, retirándose la embarcación salvadoreña de nuestras aguas jurisdiccionales a las 17:20, es decir, a las 5 de la tarde con 20 minutos del 24 de septiembre. Y ellos lo anunciaron, lo confirmaron el día siguiente, en un comunicado del 25 de septiembre. Luego, el 26 de septiembre, emitieron, o sea, 24 horas, en 24 horas emitieron el segundo comunicado de las Fuerzas Armadas, diciendo que el jueves 25, otra vez, el guardacosta PM-8 de la Marina de El Salvador cruzó las aguas jurisdiccionales hondureñas, invadiendo en aguas jurisdiccionales nicaragüenses. Dice, las Fuerzas Armadas de Honduras se encuentran en máxima alerta por estos acontecimientos. Entonces, ahí son operaciones que está haciendo Honduras y Nicaragua, pero que son intervenidas o interrumpidas por invasión al agua jurisdiccional hondureña de guardacostas de la Marina Nacional de El Salvador. Y en el punto número 6 del último comunicado del 26 de septiembre, es decir, del viernes, dice, las Fuerzas Armadas de Honduras se encuentran en máxima alerta por estos acontecimientos desafiantes a la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Pero no solo lo han dicho a través de comunicados, sino que escuchemos al jefe el comandante de la Fuerza Naval de Honduras. Puede llegar a un momento que puede escalar más allá de lo que se está viviendo en este momento, porque ya no vamos a estar de repente buscando la diplomacia, sino que ya vamos a tener que empezar a volver de otra manera, porque esto ya es una amenaza fuerte hacia nuestra soberanía nacional, hacia la invasión de nuestro territorio. Ya no se puede estar permitiendo. Ya son 2 días consecutivos. No, sin respuesta alguna. Y sin respuesta alguna, de ninguna manera. Y sobre todo nosotros mantenemos siempre la tolerancia. O sea, no estamos buscando en ningún momento, ellos son los que nos vienen a buscar. Y si nos van a encontrar, va a haber un momento que nos van a encontrar y ahí vamos a tener que accionar, y sin una necesidad. Podemos mantenernos viviendo como hemos vivido, en paz, cada quien explotando lo que nos corresponde. Estamos en la diplomacia, pero esto puede pasar a otra manera. Esta es una invasión. No se puede seguir permitiendo. Si nos buscan, nos van a encontrar. ¿Qué está pasando, don Graco Pérez? Bueno, es preocupante la situación, porque primero hay que decir que este tipo de eventos se producen frecuentemente a partir de la bocana
por la posición de El Salvador de no reconocer los derechos soberanos de Honduras otorgados por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1992. Y el otro tema preocupante es que hayan dos comunicados de las Fuerzas Armadas y que todavía Cancillería no se haya pronunciado. Es decir, que desde el Ejecutivo no ha existido ninguna acción diplomática, como según dice el comandante de la Naval, debería estar sucediendo. Entonces, esto nos preocupa mucho porque recordemos que nosotros estamos muy cerca de unas elecciones y cuando dicen que están en alerta máxima y ya tenemos un estado de excepción en el país, bueno, solo faltaría ahora que declaren una emergencia nacional y que llegue el 30 de noviembre y se complique el tema electoral. Realmente que a mí me tiene asustado esto porque he visto varios escenarios en este asunto. Primero, que desviar la atención sobre temas de país, ¿verdad? Ya sabe usted que los políticos y los gobiernos normalmente hacen eso. Cuando tienen problemas en algunos temas, pues buscan otros para desviar la atención. Podría ser eso, es un escenario. Uno. Dos, una cuestión que pueda complicar el proceso electoral, esperemos que no. Tres, tratar de limpiarle un poco la cara a las Fuerzas Armadas después de los desaguisados de Roosevelt, ¿verdad? Y lo otro es que tal vez nos estamos ahogando en un vaso con agua. No sé si ve usted otro escenario. ¿O cuál de estos cuatro ve más probable? Bueno, usted está en lo correcto, en todos esos escenarios, porque todos los países lo utilizan en un momento determinado. El problema nuestro es que vamos precisamente a unas elecciones y esa es la parte que a mí más me preocupa. Porque durante casi 4 años el gobierno actual no ha hecho nada en temas de soberanía. De hecho, pues hay un juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el tema Guatemala-Belice y Honduras no ha hecho la solicitud de intervenir. Pero en el Pacífico, como le repito, se producen estas situaciones en el Golfo de Fonseca y llama la atención que se han encargado de divulgarlo. El Ejecutivo no se pronuncia, entonces eso causa mucha suspicacia de lo que podría estar ocurriendo. Y a mí me preocupa mucho también que se esté jugando con el tema de la soberanía en un tema político, porque aquí no se puede permitir que exista una escalada, se tiene que actuar diplomáticamente. Tenemos la razón en el tema de soberanía, se puede ejercer soberanía, pero las palabras que escuchamos y como le repito, llama la atención que solo las Fuerzas Armadas estén pronunciando a través de comunicados y el gobierno de la República no se manifiesta. Y no hay ninguna opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este tema, ¿verdad? No se ha manifestado. ¿Qué es lo que correspondería en este caso entonces? Bueno, una protesta formal y hay niveles, ¿verdad? Si ya se comunicaron las fuerzas navales, si ya se comunicaron los jefes de Estado Mayor o los jefes de las Fuerzas Armadas, pues ahora continúa Cancillería y si no, pues la señora presidenta que anda ahora en Montenegro, entiendo, pues agarrar el teléfono y comunicarse con el presidente de El Salvador y tratar de calmar las aguas. Y bueno, y el canciller anda por Nueva York todavía, o sea que aquí estamos prácticamente en puros comunicados de las Fuerzas Armadas y no están haciendo acciones diplomáticas para tratar de que esto se normalice nuevamente. Sí, porque son 2 comunicados en 24 horas, el último dice estamos en alerta máxima, y luego ahora una declaración del comandante de la Naval, dice si nos buscan nos van a encontrar, esto puede pasar del ambiente diplomático a otra manera, esto es una invasión, esto no se puede seguir permitiendo, o sea, esto hay que mejor calmarlo un poco, ¿verdad? Antes de que esto siga escalando, no sé si si esto es a propósito o no, ¿verdad? Precisamente, esa es la preocupación que esto se esté haciendo a propósito, de hecho, incluso han levantado aeronaves, o sea, como le digo, se tiene que defender la soberanía, eso no se cuestiona. Claro. El tema es que no lo habían hecho, que hay 2 comunicados de las Fuerzas Armadas, el gobierno no se pronuncia, estamos cerca de unas elecciones y todo crea eso, mucha suspicacia de que se esté utilizando esto como un tema político o para incluso evitar que existan elecciones. Y recordemos que El Salvador
pues también lleva agua a su molino. Ellos tienen interés en defender su posición. El presidente Bukele tiene mucha popularidad, se han estado armando, o sea que ellos, si es necesario elevar el tono, también lo pueden elevar. Lo que pasa es que hasta el momento ellos tampoco se han manifestado. Sí, tampoco ha habido comunicación de parte de la Cancillería de El Salvador, ni la de Honduras, ¿verdad? ¿Qué problema es ese? ¿Su recomendación sería entonces, en este caso, don Graco? Mi recomendación sería que la Cancillería tiene que elevar la protesta formal al gobierno de El Salvador y llevar esto por la vía diplomática y comunicarse con los entes encargados de velar por el cumplimiento de la sentencia de 1992, que habla claramente que Honduras tiene sus derechos. Sí. O sea, el tema aquí es que no se ha hecho nada y ahora quieren mandar un mensaje de mucho patriotismo, de defensa de soberanía y por supuesto este tema de las Fuerzas Armadas, que todavía nos deben la información de qué pasó con el tema del transporte de las urnas, que el es un tema logístico, pero sí están hablando de mover embarcaciones y confrontaciones militares. Sí. Que no vienen al caso en este momento, por supuesto. Que no vienen al caso. Así es. Exactamente. Así es. Don Graco, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable. A la orden, muy buenas noches. Muy bien. Vamos a un corte comercial en el programa, pero cuando regresemos, Agustín Laje, un pedacito aquí de lo que nos va a decir esta noche. La riqueza es el socialismo no se murió, el socialismo revivió en América Latina. Y los coletazos... Revivió y se extendió. Y se extendió toda la violencia al rico. Para darte hoy el socialismo del siglo XXI ha multiplicado la pobreza, sí, ha multiplicado la corrupción y ha multiplicado el narcotráfico, donde la izquierda se sostiene prácticamente en todos los países a través del narcotráfico y sin embargo continúan ganando elecciones. Don Agustín Laje, es un verdadero placer, es un privilegio para nosotros contar con este tiempo que usted nos ha dispensado. Hace ya un buen tiempo precisamente que queríamos tener esta conversación con usted, pero hemos entendido que su agenda ha estado muy apretada en este 2025 y que seguramente va a continuar así por el resto del año, razón por la cual le agradecemos mucho que nos dispense de su tiempo para conversar con nuestros amables televidentes aquí en Honduras a través del programa 3030. No, al contrario, es un honor para mí poder tener esta conversación y poder haber venido por primera vez a Honduras, que era un país que tenía pendiente de conocer y bueno, tratar de venir a impulsar las ideas de la libertad aquí también. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez. No va a ser la última. Después de su participación he escuchado tremendos comentarios de la gente que estuvo ayer y que estuvo en su conferencia, que quisieran tenerlo no solo aquí en Tegucigalpa, sino que también en otras ciudades como en San Pedro Sula. Bueno, tuvimos 1000 personas, entradas agotadas. Yo calculo además, mientras voy dando la conferencia, el estado de ánimo del público y depende de eso la duración de la conferencia. Cuando veas que una conferencia mía dura 1 hora, es porque he encontrado el público un poco apagado. Y cuando, como ayer, veas que la conferencia dura más de 2 horas, sí, es porque encuentro que el público está totalmente prendido. Así que fue una conferencia muy larga, no se fue una sola persona, estaban todos metidos ahí. Tuvimos además pluralidad política, fue muy interesante porque había gente del Partido Liberal, había gente del Partido Nacional, había gente del mundo empresarial, había gente del mundo de las iglesias, había gente de grupos de las asociaciones de la vida civil, así que fue un público muy nutrido que venía a formarse. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Venezuela en este momento está viendo cómo el tío Sam le muestra los dientes con un enorme despliegue militar en el Caribe Sur. Hay ya 7 destructores cargados de miles de marines que están perfectamente entrenados para cuando llegue la orden desembarcar, si es que ese tipo de orden llega. Además hay submarinos nucleares, además hay 15 F-35 en los hangares de Ponce, Puerto Rico, aviones de tecnología militar de última, o sea, una tecnología tan impresionante que le permitiría a ese tipo de avión estar en 20 minutos desde Puerto Rico hacia Caracas. Es decir, Estados Unidos ha sumado además drones también de última tecnología, con lo cual ya hemos visto el derrumbamiento de 4 lanchones narcos y vemos además a un Nicolás Maduro que está pasando sus noches a 40 metros bajo tierra en un búnker debajo del aeropuerto de La Maitequía. Es decir, Maduro hoy está durmiendo al pie de su avión, listo para huir como una rata en el momento en que le llegue la hora. La gran pregunta es,
¿Cuándo llegará la hora? Eso no lo sabemos, eso solamente lo sabrá Trump, Marco Rubio y alguien más de la alta esfera de la política. Pero que militarmente están listos, están listos. Están listos, están jugando una guerra psicológica, están publicando incluso en los sitios de redes sociales oficiales de los Estados Unidos videos muy intimidantes contra Nicolás Maduro. Están jugando además a estrangular los recursos del narcotráfico, que es el principal sostén de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Además han puesto 50 millones al precio de Nicolás Maduro, es decir, quien ayude a Estados Unidos a capturar al tirano se ganará 50 millones de dólares. Por Diosdado Cabello, 30 millones de dólares y por Padrino López, 15 millones de dólares. Osama Bin Laden valía 37 millones. Es decir, Nicolás Maduro vale más que Osama Bin Laden. Con lo cual, en resumen, si yo tuviese que arriesgar, diría, aquí no va a haber una invasión militar ni una guerra entre los Estados Unidos y Venezuela. Cuando mucho puede haber una operación relámpago de extracción de Nicolás Maduro, o si no, la otra es extender esto un poco más en el tiempo, estrangular, secar los recursos del narcotráfico del cual vive todo el equipo de Nicolás Maduro, que esa gente se empiece a desesperar y que termine entregándolo por sí sola al tirano. Como quiera que sea, yo creo que vamos a ver una resolución relativamente pronto. ¿Qué significa relativamente pronto? No mañana ni pasado mañana quizás, pero sí antes de lo que podemos imaginar. ¿Cree usted, por ejemplo, que Maduro llegue a diciembre? Bueno, no podría, digamos, es difícil, tener esa ¿verdad? información. Sí, es difícil. Es difícil tal vez establecer el cómo y el cuándo, ¿no? Lo que yo te diría es esto: si Nicolás Maduro sigue en pie para las midterms, o sea, para las elecciones de medio término de los Estados Unidos, esto habrá sido un enorme error político de Donald Trump. Sí. Porque Donald Trump se está jugando, entre otras cosas, su reputación con la primera minoría política, con la primera minoría social de los Estados Unidos, que es el mundo hispano. El mundo hispano hoy es más cuantioso, es más numeroso que, por ejemplo, los afroamericanos. Y fueron muy importantes para la victoria de Trump del año pasado. Trump necesita ganar las elecciones de medio término, que no falta demasiado para eso. Y si no le va bien frente al payaso de Nicolás Maduro, el propio Trump se convertiría en un payaso también. Sí. Dígame, don Agustín, ¿cómo llegamos a esta situación en Venezuela? ¿Cómo y por qué llegamos a esto? Bueno, llegamos porque el socialismo del siglo XXI ha tenido gran éxito. El socialismo del siglo XXI es el producto de algo llamado el Foro de Sao Paulo, que fue una estructura internacional creada por Lula da Silva y por Fidel Castro en el año 1990 en Brasil. Del Foro de Sao Paulo, que fíjate qué interesante la fecha, 1990, se acababa de caer el muro de Berlín y un año más tarde se caería como tal la Unión Soviética. Y Fidel Castro, que era muy inteligente, reorganizó a toda la izquierda a nivel continental para que el socialismo perviviera de cara al siglo XXI, justo cuando desde Estados Unidos estaban festejando el final de la Guerra Fría y estaban festejando supuestamente el fin de la historia con el triunfo del capitalismo de libre mercado y la democracia liberal, que supuestamente iba a ser un triunfo irreversible. Pero aquí, en nuestra América Latina, ya se estaba reconstituyendo el socialismo y tuvo mucho éxito en el siglo XXI. Mira esto: Hugo Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, Lula da Silva, Dilma Rousseff en Brasil, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Zelaya en Honduras, Rafael Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Daniel Ortega en Nicaragua. El socialismo no se murió, el socialismo revivió en América Latina. Y los coletazos... Revivió y se extendió. Y se extendió. ¿Sí? Y si hoy vemos el mapa, de estos países que te he mencionado, habría que descartar a la Argentina, que hoy es libertaria, no es socialista, y deberíamos agregar a Chile, deberíamos agregar a Colombia, y recientemente, cuando gobernaba Pedro Castillo, deberíamos contemplar también Perú, y debemos agregar a México con Sheinbaum y con López Obrador anteriormente. Entonces el continente lo tenemos, digamos, teñido de socialismo del siglo XXI, pero vienen elecciones en muchos países y la izquierda, el socialismo del siglo XXI, está empezando a mostrar, digamos, que puede perder. Es posible que pierdan en Chile, es posible que pierdan en Perú, es posible que vuelvan a perder en Brasil, es posible que pierdan en Colombia, es posible que pierdan aquí en Honduras. ¿Y a qué se debió esa irrupción de la izquierda, Venezuela y todos los otros países que usted ha mencionado? ¿Se debió a que hemos tenido, que tuvimos
gobiernos, de partidos políticos de derecha, pero igual la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud pública, la corrupción, el narcotráfico, destruyó la credibilidad, la confianza del electorado en estos partidos de derecha y entonces esto fue un caldo de cultivo para que la izquierda surgiera. Eso es una condición necesaria pero no suficiente. Hoy el socialismo del siglo XXI ha multiplicado la pobreza, ha multiplicado la corrupción y ha multiplicado el narcotráfico, donde la izquierda se sostiene prácticamente en todos los países a través del narcotráfico y sin embargo continúan ganando elecciones. Entonces, es una condición necesaria pero no suficiente. A eso hay que agregarle otros datos. Hay que agregarle, por un lado, un dispositivo cultural muy poderoso. La izquierda tiene una narrativa muy poderosa si la comparamos con la derecha. La derecha prácticamente no ha tenido narrativa. Lo he escuchado decir que incluso la derecha está ha estado acomplejada. Ha estado acomplejada. La derecha trata de decir, yo no soy verdaderamente de derecha, no existe más ni la izquierda ni la derecha. Más de centro, somos de centro, nosotros no tenemos ideología, somos técnicos, somos tecnocráticos. En cambio el de la izquierda dice, soy de izquierda por esto y esto y esto. Y vengo a hacer la revolución, y vengo a dar justicia social, y vengo a redistribuir la riqueza. Y vengo a salvar a mi pueblo de las garras del imperialismo yanqui. No, es que es una narrativa fabulosa. Voy a meter a los corruptos presos. Y vamos a meter... y luego ellos se roban el país. Es decir, esto es muy divertido porque, por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo hace algunos años, según la revista Forbes, era, por ejemplo, Fidel Castro, que supuestamente llegaba para redistribuir la riqueza de su pueblo y se la terminó quedando toda él. O, por ejemplo, en Venezuela la familia más rica es la familia del señor Maduro y del señor Chávez, familia que nada en dinero. O, por ejemplo, en Argentina acabamos de lograr la condena a Cristina Kirchner, que se ha enriquecido de una manera fenomenal simplemente siendo funcionaria pública. Entonces la pregunta es la izquierda, el socialismo del siglo XXI tan diferente como se plantea en relación a los partidos políticos tradicionales o de derecha? Los partidos, yo diría, los partidos políticos tradicionales con el tiempo se terminan convirtiendo en un aparato político en el cual entra cualquier tipo de persona que quiere poder. Es decir, esto pasa en todos los países. El partido tradicional empieza a degenerar en sus principios, en sus valores y en sus bases políticas y termina convirtiéndose en una especie de catapulta que a uno le lleva al poder independientemente que sea lo que realmente uno piense y se empiezan a diluir ideológicamente. Entonces, cuando hablamos de partidos tradicionales, yo no me animaría siquiera a decir partidos de derecha. De derecha yo diría, hoy es Javier Milei en Argentina, de derecha hoy es, que tiene un partido político nuevo, es Nayib Bukele en El Salvador, que tiene un partido político nuevo, de derecha es Donald Trump, que tiene una línea interna nueva al Partido Republicano, que es MAGA, Make America Great Again. De derecha es José Antonio Kast en Chile, Johannes Kaiser en Chile, que tienen partidos políticos nuevos. Los partidos tradicionales, decirles de derecha, para mí es demasiado, porque en realidad esa gente, con el correr del tiempo, ha perdido toda brújula ideológica. Ahora, yo quisiera agregar otro punto más de por qué han tenido tanto éxito. Habíamos dicho la corrupción y el mal gobierno de los partidos tradicionales, me gusta más tradicionales. En segundo lugar, una gran narrativa que tiene la izquierda, a la cual ni el partido tradicional ni la derecha convencional se les ha acercado nunca en su poder, en su magnitud. Y en tercer lugar, porque ellos vivieron un momento de bonanza de los commodities, de los precios internacionales de lo que producían nuestros países. Por ejemplo, el kirchnerismo vivió récords de precio internacional de la soja. Y soja es lo que más produce la Argentina, con lo cual vieron inundarse el país de dólares. Maduro y Chávez, sobre todo, vivieron un precio récord del barril de petróleo. Evo Morales vivió precios récord del gas en Bolivia. ¿Qué hizo esta gente? Recibió un contexto internacional muy favorable para el tipo de producción de sus países, se llenaron de dólares, lograron sostenerse en el poder, hacer populismo y clientelismo económico, pero esas poblaciones son todas miserables económicamente. O sea, no multiplicaron esa bonanza, no, al contrario. No, esa bonanza fue una oportunidad perdida, porque ese dinero se lo quedó la política, ese dinero se lo quedaron los corruptos, y ese dinero se lo quedó el aparato político de partidos muy sólidos, porque disponen de una caja prácticamente infinita de todo lo que se han robado en esos tiempos de bonanza. Cuando la bonanza empieza a
ceder cuando ya los tiempos económicos en términos de precios internacionales empiezan a cambiar, el kirchnerismo pierde las elecciones, Evo Morales empieza a desaparecer de Bolivia, hoy está recluido en una tribu indígena que le protege porque se lo busca por pedófilo, por violar a menores de edad. Y, por ejemplo, en el caso de Maduro, bueno, se tiene que empezar a sostener solo con el narcotráfico. Correa es otro ejemplo. Correa también. es otro ejemplo. Sí. Correa pone a un títere suyo en el 2017, Lenín Moreno, en el poder. Gana las elecciones Lenín Moreno, pero se corta los hilos de su titiritero. Sí. Con lo cual a Correa se le empieza a perseguir por corrupto, se le condena por corrupto, pero huye hacia Bélgica desde donde hoy está escondido. Sí. Entonces, si vemos el mapa actual, insisto, hay muchas esperanzas porque se acabó la bonanza económica de la cual estos proyectos criminales vivían y hacían populismo económico y hoy están a la deriva. ¿Cómo es la izquierda? ¿Cómo diría don Agustín Laje que es la izquierda en la oposición y cómo es ya en el poder? La izquierda en la oposición es golpista. La izquierda juega de ser democrática cuando gana las elecciones. Cuando ellos ganan las elecciones, dicen viva la democracia, esta es la voluntad popular, esto es lo que el voto del pueblo quiso un gobierno de izquierdas. Ahora, cuando gana, sobre todo la derecha alternativa, como por ejemplo el presidente Milei en Argentina, que mencionaba recién, lo que hace la izquierda es buscar cómo producir golpes de estados blandos. Hay que empezar a usar esa terminología. Ya no hay golpes de estados duros que eran los del siglo XX, donde ingresaban los tanques militares, un despliegue de soldados que tomaban la casa de gobierno. Hoy hay golpes de estado blando. Lo han intentado, por ejemplo, en Ecuador contra Lenín Moreno con una movilización indigenista muy violenta en el octubre del 19. Lo lograron contra Piñera en el año, también 2019, en el mismo mes, octubre, cuando hubo una insurgencia en todo Chile conducida por las izquierdas, que porque había aumentado 4 centavos de dólar el precio del boleto del metro, del tren, se incendió toda la ciudad y le arrancaron una nueva constitución que al final nunca llegó a ningún puerto. Lo están intentando ahora en la Argentina, donde han producido un desequilibrio político adrede, donde han generado operaciones maliciosas para tratar de voltear al gobierno de Javier Milei. Lo han intentado con Iván Duque en Colombia también, con manifestaciones muy violentas de la llamada primera línea. Manifestaciones terriblemente violentas y todas siempre quedan en la impunidad. Toda la violencia, las muertes, los crímenes de la izquierda siempre quedan en impunidad. Fíjate qué interesante, porque digo, los países más pobres y más oprimidos de la región en realidad nunca se rebelan. ¿Cuándo ha sido la última rebelión de Venezuela? Ha pasado demasiado tiempo, les robaron las elecciones el año pasado y ni siquiera salieron a rebelarse, pero sí se rebelan porque en Chile sube 4 centavos de dólar, o porque Javier Milei está llevando adelante un recorte del Estado, o porque Iván Duque quiere hacer una reforma impositiva. Entonces, ¿qué hace la izquierda cuando está fuera del poder? Golpes de Estado blando. Y cuando está en el poder, ¿qué hace? Coopta todos los recursos del Estado para transferirlos al partido y a los corruptos de los partidos que ellos integran, y con ese dinero tratan de perpetuarse en el poder. ¿Cómo? Comprando las voluntades de la sociedad, sobre todo de los sectores más pobres, a los que no se les ayuda a salir de la pobreza, sino a los que se les traslada como si fuesen ganados de aquí para allá para convalidar una suerte de voluntad popular que en realidad está fraguada. ¿Son coherentes como cuando eran en oposición? No, no, en absoluto. Es decir, ellos van a destruir a las oposiciones. Ellos destruyen la prensa, ellos destruyen los grupos de la sociedad civil, incluso muchas veces meten presos a los líderes opositores. Mirá, por ejemplo, Bolivia. En Bolivia, un exgobernador de Santa Cruz de la Sierra, muy popular por cierto, que podía haber sido una alternativa a la gente de Evo Morales, hoy está preso. Entonces, incluso hacen fraudes electorales. Lo hemos visto tanto en Venezuela recientemente como en Bolivia en el año 2019, cuando los observadores internacionales detectaron que había una cantidad de fraude impresionante y Evo Morales quiso reprimir a la sociedad utilizando sus Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas le dieron la espalda y entonces Evo Morales tuvo que huir de Bolivia. Con lo cual, mira, fraude, crímenes políticos, corrupción, populismo económico, eso es lo que suele hacer la izquierda cuando está en el poder. Usted dijo en algún momento, la izquierda la moviliza la peor de las emociones, la envidia. La envidia es la peor de las emociones porque implica que yo me entristezco, siento tristeza cuando a vos te pasa algo bueno.
y siento alegría cuando a vos te pasa algo malo. Ese es el sentimiento, digamos, de la envidia. ¿Por qué la izquierda moviliza la envidia? Porque hay personas que cuando les va mal en la vida empiezan a echarle la culpa a los demás. Y ese echarle la culpa a los demás les genera esta sensación de alegría cuando ven que al que le va bien le empieza a ir mal. Y de pesar cuando al que le va mal le empieza a ir bien. ¿Qué hace la izquierda? La izquierda irrumpe en el escenario con el siguiente discurso. Si a vos te ha ido mal, no es culpa tuya. Vos sos una persona estupenda, perfecta, una persona con enormes conocimientos y con grandes destrezas en todos los campos. Si a vos te fue mal, es porque a él le fue bien. La riqueza es una especie de pastel ya dado. Todo lo que vos no tenés es porque lo tiene otro. Y eso es una falacia económica. La riqueza no es un pastel dado. La riqueza es un pastel que va creciendo conforme a la productividad de una sociedad. Usted es pobre porque aquel es rico. Exactamente, mejor no lo puedes haber dicho. Como la riqueza es el pastel dado, si vos sos pobre es porque él es rico. Y si él es rico es porque vos sos pobre. ¿Qué va a necesitar el pobre? Que venga un político y que diga voy a aplastar al rico para darte parte de ese pastel, porque vos te lo merecés. Pero ¿qué va a hacer el rico? Y acá viene la parte más interesante. Cuando el rico vea que esa narrativa es la que está triunfando y que el político de izquierda es el que va a ganar, va a empezar a sacar su riqueza del país. Va a empezar a movilizar sus empresas a contextos políticos donde haya políticas económicas más favorables. ¿Y qué va a pasar con el pastel que el pobre quiere para él y que el político se lo prometió? Se va a ir achicando, porque el rico, el empresario, el dueño de una empresa, se va a ir de ese país. Es lo que pasó con Venezuela, es lo que pasó con Cuba, es lo que pasó con Nicaragua, es lo que pasó con la Argentina. No hay inversión nacional, no llega la inversión extranjera. Exacto. Y se genera un tremendo desempleo. Exactamente. Lo que hay que hacer con la gente no es ofrecerle igualdad económica, porque eso no existe. Y donde se ha querido crear la verdadera igualdad económica, la gente hoy vive con un salario mensual que apenas llega a los $20. El salario promedio, por ejemplo, en el caso de Cuba, ronda los $20. En Venezuela tenés una pobreza del 91%. 91% de venezolanos hoy son pobres. Y a esa gente, ¿qué se le prometió? Igualdad económica. Lo que hay que prometer es crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico hay que reducir el tamaño del Estado, hay que bajar los impuestos, hay que hacer que el clima de negocio sea más atractivo para las personas que vienen a invertir a tu país. Pero, don Agustín, uno de los principales cuestionamientos o polarización, una vez la izquierda en el poder, es en contra de la empresa privada. Es en contra de la empresa privada porque su relato es que la empresa privada se acapara para sí lo que le pertenece a los pobres. Es un relato que solo a un envidioso le puede caer bien. ¿Un resentido social? Un resentido social. Un resentido social. La izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. Y uno está resentido, además, cuando es capaz de aceptar sufrir daño personal con tal de que el otro sufra también. Te pongo un ejemplo. Hace poco yo hablaba en Colombia con una señora muy pobre, una señora que ha sido golpeada evidentemente por la vida y por la situación de su país. Y ella me decía, esto fue en las elecciones anteriores, ella me decía, yo voy a votar a Petro. Y yo le decía, pero mirá, no te creas que Petro te va a salvar de esta vida que vos tenés. Al contrario, es probable que te hundas más. Y me respondió lo siguiente: sí, lo sé. Yo pensaba que yo le estaba mostrando una cosa que ella no conocía. Y ella me dice, sí, lo sé perfectamente, pero lo bueno de Petro es que va a destruir también a los que están arriba. Ese es el pensamiento de un resentido social. Es decir, estoy dispuesto a que a mí me vaya peor con tal de que está arriba mío se hunda también. Con ese tipo de miseria psicológica, miseria moral, es con la que juega la izquierda y le va muy bien. Por eso la izquierda, curiosamente, cuanto más crece la pobreza, mejor se para en el poder. Es totalmente contrario a lo que el sentido común mandaría. Es decir, si la izquierda amplía la pobreza, la gente tendría que sacarla del poder. Pero cuanto más pobre genera la izquierda, más lo somete a su propia lógica y más rehén lo vuelve del aparato del Estado. Creo que fue Petro el que dijo que cuando el pobre deja de ser pobre, deja de ser de izquierda. Exacto.
Exactamente, no es que no hay que sacar a la gente de la pobreza porque dejan de ser de izquierda, lo cual significa dejan de depender de nosotros. A una persona uno le puede dar una caña de pescar o un pescado directamente. La izquierda te da directamente el pescado. La derecha dice, te vamos a ayudar a que se creen las condiciones para que vos puedas pescar tu propio pescado. Sí, va a ser difícil, vas a tener que superarte a vos mismo, vas a tener que aprender muchas habilidades que probablemente no tengas hoy y te vamos a ayudar a eso. El Estado va a estar activo para ayudarte a ese tipo de cosas porque necesitamos que salgas de la pobreza. Y la izquierda dice, no, vos no tenés que hacer nada de eso. Déjame a mí que le saco el rico para darte a vos y te quedas en tu casa tranquilo, mirando el partido de fútbol. Pan y circo, ese es el lema de las izquierdas. Entonces, esa es la historia de América Latina de los últimos 30 años. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, este país tiene que 70% de pobres en este momento, que evidentemente no es todo responsabilidad de las izquierdas, también es responsabilidad de los populismos de los partidos tradicionales. Entonces, aquí lo que hace falta... O sea, que hay populismo de izquierda y hay populismo de derecha. Sí, pero acá es muy interesante el punto. El populismo es un estilo de la narrativa política, del discurso político, que implica apelar a un sujeto abstracto llamado pueblo. ¿El líder populista qué hace? El líder populista encarna al pueblo. ¿Y qué es el pueblo? ¿Son todos los hondureños? No. Es un tipo de hondureño particular que queda recortado por el discurso populista como el pueblo legítimo de Honduras. El populismo de izquierdas hace ese recorte en términos de clase social. Dice, el verdadero pueblo de Honduras es el pueblo pobre, es el pueblo bajo. Petro, por ejemplo, cuando quiere hacer su reforma constitucional, apela al pueblo bajo, al verdadero pueblo de Colombia, tiene que hacer una revolución contra la oligarquía. Lo mismo ha sido el chavismo, lo mismo ha sido el kirchnerismo. La idea del pueblo como el pobre, el que debe ser enfrentado al rico. El populismo de derechas hace otra cosa. Enfrenta, dice, el verdadero pueblo es el pueblo que trabaja y paga sus impuestos. Y ese pueblo trabajador que paga sus impuestos está siendo explotado por un antipueblo que es la casta política parasitaria. Por eso el populismo de derecha en realidad es algo bastante novedoso. Hay un cierto contenido de populismo de derechas en Milei, por ejemplo, cuando dice el antipueblo son los políticos del sistema que han vivido de nuestros impuestos, de los impuestos del pueblo trabajador, el pueblo del sector privado. El pueblo del sector privado es el pueblo de la derecha. O, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, ¿qué hace? Dice el verdadero pueblo de Estados Unidos es el que está sufriendo hoy los embates de la inmigración ilegal, de gente que no es norteamericana y llega aquí a destruir nuestras tierras. Ese es otro tipo de populismo de derechas. En ese sentido, el populismo de derechas, a mi juicio, lo podemos criticar o no, pero despierta, digamos, a sectores que son funcionales para reducir el tamaño del Estado y para reducir las políticas globalistas que han sido muy perniciosas en muchos países. El populismo de izquierdas, al contrario, lo que hace es ensanchar las dimensiones de un Estado que le promete a ese pueblo redistribuir cada vez más la riqueza hasta volverlo completamente pobre. ¿Quién roba más, la izquierda o la derecha? No me conteste, por favor. Vamos a un corte comercial, ya regresamos, por favor. Don Agustín Laje, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en 3030. Es un placer. Gracias por haber venido a Honduras. Esperamos que vuelva, por supuesto, no una vez nada más, sino que en varias ocasiones. Así y que será. pueda visitar diferentes ciudades, porque entiendo que hay demanda de Agustín Laje en diferentes ciudades de Honduras. Quedó pendiente en San Pedro. Sí, por supuesto. Así que allí iremos la próxima vez. Y quedó pendiente la respuesta. Sí. ¿Es la izquierda o la derecha? ¿Quién roba más? Izquierda y derecha son ideologías políticas. Después hay partidos políticos que pueden decir yo soy de izquierda o yo soy de derecha, pero al final tenemos que evaluarlos si son realmente de izquierda o de derecha por las políticas que llevan a cabo. ¿En qué consiste una política de izquierdas? Una política de izquierdas consiste en tratar de impulsar el valor igualdad, tratar de igualar a los individuos utilizando los mecanismos redistributivos del Estado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese Estado se va ampliando cada vez más. ¿En qué consisten las políticas de la derecha? Consiste en liberar las trabas del Estado para que los individuos puedan realizar el valor libertad. Tenemos dos valores distintos, no siempre conciliables, entre igualdad por parte de las izquierdas y libertad por parte de las derechas. Como ideologías políticas, no como partidos políticos, porque podemos encontrar
grandes corruptos en la izquierda, grandes corruptos en la derecha, personas no corruptas en la izquierda y personas no corruptas en la derecha, ¿de acuerdo? Ahora, como ideología política, la izquierda crea condiciones para que sea más fácil robar y para que la caja en la que uno pueda robar sea cada vez mayor, porque el Estado se va volviendo mayor y es mucho más difícil controlar lo que pasa en ese Estado cuanto más grande es. Es decir, la oportunidad hacia el ladrón y hay muchas oportunidades cuando las ideas de izquierdas avanzan. En cambio, con las ideas de derechas, como el Estado se va comprimiendo y va disponiendo cada vez menos de los recursos de su sociedad, los recursos se quedan en la sociedad. Por lo tanto, uno puede tener un político de derechas con muchas ganas de robar, pero si la caja es cada vez más chica, su posibilidad de robar debería ser cada vez menor. Por eso en mi caso, por ejemplo, yo apoyo las ideas de la libertad. Creo que nuestros estados deben ser cada vez más chicos, no cada vez más grandes, y que eso, además de solucionar muchos otros problemas, podría crear menos posibilidades para el robo. Entonces, ¿quién roba más? ¿La izquierda o la derecha? Actualmente, la izquierda en el siglo XXI ha robado todos nuestros países. Si nos vamos a décadas anteriores, la derecha ha robado mucho en los años 90, por ejemplo. A ver, varía según país, evidentemente, pero en general las derechas de los años 90 robaron mucho y la izquierda del socialismo del siglo XXI ha robado todavía más. Los jóvenes, hablando de los 90s, 80s, había una tendencia de los jóvenes a identificarse con estos movimientos de izquierda. Sí. ¿Cuál es la tendencia hoy en día de los jóvenes? ¿Es hacia la izquierda o hacia la derecha? Muy buena pregunta. En realidad, hoy los jóvenes están en general girando hacia la derecha, vienen desencantados de un discurso socialista que no se ha renovado a tiempo, ya ha quedado un poco viejo el discurso del socialismo del siglo XXI para jóvenes que están mirando TikTok, Instagram y YouTube todo el día. Además, las políticas woke, como por ejemplo el feminismo, la ideología del género, ese tipo de causas progres que le gusta tanto a la izquierda, también ha empezado a generar daños en las relaciones interpersonales de los jóvenes y se están apartando de eso. Muchos jóvenes veían que el feminismo era una liberación y al final el feminismo es la mejor receta para no tener novia, por ejemplo. Entonces, claro. ¿Con eso me dice que las feministas mueren solteras? Bueno, claro, pero es que es parte de su ideología. Sí. Es parte de su ideología. En los años 80, una teórica feminista llamada Monique Wittig de Francia escribió un libro muy bueno, por cierto, donde ella llega a la conclusión de que hay que ser coherentes con el mensaje feminista. Si el patriarcado es nuestro enemigo, no podemos dormir con el patriarcado. Con lo cual, el feminismo lésbico fue una opción política para las feministas desde la década del 80 en adelante. Hay todo un movimiento feminista lésbico. Ahora, sí quiero decir lo siguiente. Sin embargo, el clivaje, es decir, la ruptura que se está viendo es en términos más que de edad, de sexo. La mujer ha virado hacia la izquierda en Occidente en general, precisamente porque el feminismo le supo conquistar su corazón político. Ya no son necesariamente todas ellas feministas, el feminismo se está reduciendo mucho, pero la enseñanza política de que las políticas de izquierda son pro mujer le ha quedado a la mujer occidental. Fíjate qué interesante, la barrera del presidente Javier Milei en Argentina en las elecciones que le dieron el triunfo no fue ni económica, los sectores pobres le votaron, los jóvenes le votaron, el interior del país le votó, ahora lo que no le votó fueron las mujeres. Lo mismo le pasó a José Antonio Kast, el candidato de derechas en las últimas elecciones chilenas. Los únicos que no le votaron fueron mayoritariamente las mujeres. Lo mismo le ha pasado a Trump en los Estados Unidos, donde el voto femenino se ha ido mayoritariamente con el Partido Demócrata. Lo mismo le pasa a Vox en España. Es decir, la gran conquista del feminismo no fue ni reducir la violencia contra la mujer, ni reducir la mortalidad materna, ni reducir las violaciones, ni los agravios machistas, ni nada de eso. La gran conquista de la mujer fue convencer a la mujer de que la política debía ir por izquierdas y que debían votar por izquierdas. Y, por ejemplo, hablábamos de los jóvenes, usted dice que hay una tendencia hacia la derecha. Sí, sobre todo en los jóvenes varones. En el caso del sexo, las mujeres hay una tendencia hacia la izquierda. Sí. En el caso, por ejemplo, de hablando de zonas por país, zona rural o ciudades o grandes ciudades, ¿cuál podría ser la diferencia? Muy interesante. Las grandes urbes se vuelven rápidamente progresistas y de izquierdas. Mirá, por ejemplo, el mapa de Estados Unidos. ¿Dónde gana Trump? En el interior de Estados Unidos. Sí. ¿Dónde gana el Partido Demócrata?
en las grandes urbes, en los sectores más cosmopolitas. Mirá hoy Nueva York. Hoy Nueva York... Los Ángeles. Los Ángeles, sí, California, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. El gobernador Newsom es un radical de izquierdas y gobierna California. O por ejemplo en Nueva York existe la posibilidad de que gane hoy un candidato musulmán que ha reivindicado el terrorismo islámico. Es decir, es una cosa tremenda lo que está pasando. Mirá por ejemplo las grandes urbes de Francia. París es un lugar izquierdizado. Mirá Londres, izquierdizado. En cambio, mirá Barcelona. Barcelona es uno de los lugares más izquierdistas de toda España. Ahora, cuando te vas al interior ya encontrás valores más conservadores, valores de familia, valores de fe. Hay, digamos, y eso también es muy interesante porque era justo al revés de lo que se suponía que fuera. Todo hoy se está invirtiendo. Mira esto porque es importante. Se suponía que cuando el voto femenino se adoptó, la mujer iba a votar por la derecha. Por eso, por ejemplo, los partidos de izquierdas en Francia se oponían al voto femenino porque la mujer era conservadora, iba más a la iglesia, cuidaba a su familia, tenía valores conservadores. La mujer iba a darle para siempre el triunfo a la derecha y ahora es al revés. Fíjate con los jóvenes, se suponía que los jóvenes desde el 68, desde mayo del 68, fueran todos de izquierdas en adelante. Bueno, hoy los jóvenes, como decimos, están en masa girando hacia la derecha. Y mira el tema del campo y la ciudad. Se suponía que para hacer una revolución había que hacer guerras de guerrillas buscando campesinos, buscando gentes del interior. Hoy el campo y el interior de nuestros países son garantes de valores tradicionales y en cambio las ciudades cosmopolitas, que eran el gran triunfo del sistema capitalista, sus habitantes están girando hacia la izquierda. Se suponía antes que los universitarios, precisamente porque estaban educados, iban hacia la derecha. Ahora es al revés, los universitarios van a la izquierda. Está todo invertido a como nosotros conocíamos el mapa político. ¿Los de derecha son de derecha porque vienen de una familia acomodada? No, es al revés. Últimamente es al revés. Los sectores acomodados que mandan a sus hijos a grandes universidades, les revientan la cabeza a sus hijos y terminan convirtiéndose en grandes militantes de izquierdas. El ejemplo más interesante para esto, insisto, es ver lo que ha pasado en términos de clase social, por ejemplo, en las últimas elecciones de Estados Unidos. Cuando vos lo ves en términos de ingreso, es inversamente proporcional el voto a Trump y a Harris de acuerdo al nivel de ingreso. Los sectores de ingresos más altos fueron mayoritariamente con Harris y los más bajos fueron con Trump. Y eso se está replicando en la mayoría de nuestros países. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, leyendo un poco sobre su historia, en su juventud, en la adolescencia quizás, usted fue acomodador en un estadio. Usted fue administrador de una cancha de fútbol. Usted incluso limpió habitaciones en hoteles en Estados Unidos. O sea, cualquiera podría haber dicho, es más vulnerable a ser atraído por la izquierda. Bueno, por aquella narrativa de que la pobreza es más caldo de cultivo para la izquierda. Exacto. Como te decía recién, se están modificando, se están invirtiendo todo tal como conocíamos. En mi caso personal, sí, efectivamente, yo tuve que trabajar mucho desde los 15 años en adelante para poder pagar mis estudios. Me tiene que contar, por ejemplo, cómo fue esa experiencia y cómo valora ahora esa experiencia, ¿no? Bueno, la valoro muy bien porque me permitió tener calle, es decir, conocer la realidad, no ser simplemente un producto de una universidad. Yo, como bien dijiste, por ejemplo... O un politólogo que usted mismo ha dicho que no sabe exactamente qué es. Mira, yo, para que te des una idea, claro, yo limpiaba habitaciones de hoteles, por ejemplo, y pasaba 4 meses por año metido en Estados Unidos con doble jornada laboral, es decir, yo llegaba a trabajar hasta 16 horas por día, salía de un hotel, me iba al otro hotel, así, durante 6 días por semana, descansaba solamente uno, y mientras tanto escribía libros, es decir, el libro negro de la nueva izquierda yo lo escribí en ese contexto. ¿Y qué hacía con ese dinero? Yo juntaba dólares. Y el dólar en Argentina es como de hablar de oro. Entonces, volví a la Argentina y pagaba mi año de universidad con esos 4 meses de labor muy dura, muy física, afuera de mi país. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Iba a una universidad, como todas las universidades, las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades están cooptadas por profesores de izquierdas, y yo veía cómo mis compañeros llegaban en sus automóviles comprados por papá y por mamá, sectores acomodados como decíamos recién, ellos no tenían la necesidad de mover un dedo para poder pagar la matrícula y la cuenta de la universidad, y sin embargo todos ellos eran de izquierdas.
Todos ellos eran de izquierda. Yo decía, ¿cómo puede ser? Claro, y llegué a entender por qué. Porque esos tipos se acostumbraron a los mecanismos redistributivos de la familia. ¿Qué hace la familia? El padre y la madre trabajan y ese dinero lo redistribuyen en favor de su hijo. Y eso está muy bien porque la familia presenta lazos de amor tan fuertes que no es un sacrificio para un papá. Pero el problema es esa lógica, querer que sea la misma que gobierna una sociedad. La familia es la familia y la sociedad es la sociedad. La sociedad no necesita un gran padre que redistribuya la riqueza de sus retoños, de sus ciudadanos niños. No, la sociedad necesita libertad. Y esos chicos que se habían acostumbrado a no trabajar y a los mecanismos redistributivos de sus padres, querían ser políticos que funcionaran como sus padres funcionaron con ellos, pero ellos respecto de la sociedad. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible porque implica coartar la libertad de esa sociedad. Entonces, claro, yo viendo todo esto me asqueaba. La verdad, a mí me daba asco. Me daba asco porque la idea de disponer del fruto del trabajo ajeno implica tratar al otro como un esclavo. Y estos chicos, en el nombre de la justicia social, lo que estaban avanzando eran ideologías esclavistas. Nos han implantado casi como un chip de que la derecha es la explotadora, la neoliberal, la capitalista y que la izquierda es la justicia social, los explotados, los reprimidos, los oprimidos. La gente vota con los pies al final del día, querido amigo. Es decir, el voto con la mano, el que uno va una vez cada 4 años a poner un papelito, es un voto por el cual la mayoría de la gente lamentablemente ni siquiera se informa de las opciones disponibles. La gente gasta más tiempo en informarse sobre cómo votar en un reality show, donde incluso tienen que pagar para votar en el reality show, como Big Brother, Gran Hermano y ese tipo de cosas, pero a la hora de ir a votar ni siquiera se informan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un gobierno destructivo, la gente tiene otra opción, que ya no es votar con las manos, porque hay países donde las izquierdas ya ni siquiera permiten votar con las manos, y esa gente tiene que votar con los pies. Entonces yo me pregunto, cuando hay que votar con los pies, ¿a dónde va la gente con sus pies? ¿Van de Cuba a Miami o de Miami a Cuba? ¿Van de Caracas a Santiago de Chile o de Santiago de Chile a Caracas? ¿Van de Nicaragua a Europa o de Europa a Nicaragua? Bueno, seamos francos una vez. Hay una narrativa muy linda, que es la de que el neoliberalismo explotador, y hay otra narrativa muy linda, que es la de la justicia social y la de redistribución del ingreso, pero siempre que esa narrativa se ha hecho carne política y ha dominado un pueblo, la gente ha tenido que votar con los pies y ha elegido el neoliberalismo explotador frente a la justicia social del socialismo del siglo XXI. En la izquierda, una vez en el poder, y este socialismo del siglo XXI, una vez en el poder provoca una cierta polarización de la sociedad. Sí. Antes, y creo que usted lo ha afirmado en algún momento, los enfrentamientos eran entre el gobierno o la autoridad política o de la población hacia el gobierno, hacia la autoridad política. Ahora es entre la misma población. Exactamente, ese fue el gran instrumento de lo que hoy se llama wokeismo, la agenda woke. Esto es una palabra que nos viene desde hace poco de Estados Unidos, donde le empezaron a llamar a woke a esas agendas que multiplican los conflictos en el seno de la sociedad civil. Empiezan a haber opresores y oprimidos en todas partes. No, pero incluso esa división llega hasta la misma familia. Llega hasta la misma familia, porque ellos ¿qué dicen? Por ejemplo, los seres humanos tenemos sexo. El hombre es opresor, la mujer es oprimida, hay un sistema de opresión llamado patriarcado que el feminismo nos va a liberar. En una sociedad hay heterosexuales y hay homosexuales. El heterosexual oprime al homosexual y hay que liberarlo a través de la militancia LGBT. Hay identidades de género. Hay gente que se autopercibe con su cuerpo tal como es y hay gente que se autopercibe con un cuerpo que en realidad no tiene. El transgénero es oprimido por lo que ellos llaman cisgénero, que es la persona normal. Tenemos razas, blancos y negros. El blanco oprime al negro y el sistema se llama racismo. Tenemos gente con ascendencia europea y gente con ascendencia indígena. El que tiene ascendencia europea oprime al de ascendencia indígena. Necesitamos la militancia indigenista. Y todo esto se va multiplicando hasta el hartazgo y meten estos conflictos en el seno de la sociedad civil. Lo meten en la familia, donde estas ideologías empiezan a destrozarla. En la empresa, donde hay heterosexuales y hay homosexuales y ahora están en guerra. O donde tenés gente con ascendencia europea y gente con ascendencia indígena y les metiste una lucha de etnias. O donde tenés blancos y tenés negros y ahora ven racismo por todos lados.
Entonces, o ya lo tradicional, ricos contra pobres. Ricos contra pobres. ricos. Esa es la clásica. Sí, esa es la clásica. Sí, sí. Entonces, ¿qué efecto produce esto? Es algo que vos adelantaste muy bien. Nosotros organizamos el conflicto político de la sociedad en instituciones políticas, partidos políticos, congresos nacionales, poderes estatales, y el conflicto de la política está allí. Y nosotros tenemos una relación de arriba abajo con ese conflicto. Votamos a esta gente discute, resuelve leyes y demás. Ahora, cuando vos metés el conflicto político en la sociedad civil se conflictúa por completo, empiezan guerras políticas, insisto, dentro de la familia, dentro de la empresa, dentro de la iglesia, dentro del club, dentro del deporte, dentro de la música, dentro de las series, en todas partes, y esa gente empieza a concebir al político como el futuro liberador. El político va a liberar a las minorías. Denme más poder político, yo voy a liberar a la mujer, a los homosexuales, a los indígenas, a los afroamericanos, voy a liberar a los gordos, voy a liberar a los feos, voy a liberar a todos los oprimidos de esta tierra. ¿Qué necesito para eso? Poder político, recursos, ministerios, secretarías, departamentos, impuestos. Entonces, esto es una enorme estafa. La estafa de la lucha por las minorías, en realidad, es la lucha por el agigantamiento del Estado. ¿Al poder le interesa tener una sociedad idiotizada? Sí, por supuesto. Un momentito, y me lo explica después del corte comercial. Claro que sí. Ya volvemos, gracias. Agustín Laje, ¿al poder le interesa tener una sociedad idiotizada? Mira, sí, te lo voy a responder de dos formas. Por un lado, ¿qué significa la palabra idiota etimológicamente? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz? Su raíz es el idios griego, que significaba lo privado. Un idiota es aquel que no mira el espacio público, que está ensimismado, que está encerrado en su casa, que no le importa lo que pasa allí afuera. Podríamos decir hoy el que está a las 24 horas mirando reels de gente que baila por TikTok. Ese es el idiota. La democracia, nuestra democracia viene del siglo XVIII, de la filosofía de la Ilustración. La gente que fundó la democracia moderna, los filósofos ilustrados, y ya lo voy a conectar con lo otro, decían más o menos lo siguiente: el pueblo puede gobernarse a sí mismo, pero para eso tiene que comprometerse en el espacio público y cultivar su razón. Un pueblo democrático necesita gente razonable, instruida, cultivada, informada y que además mire lo que está pasando en la sociedad para poder tomar buenas decisiones. Bueno, cuando uno combina ambos conceptos dice, pucha, ¿qué pasó acá? Es decir, por un lado la gente está idiotizada y por el otro lado nuestros procesos democráticos son meramente formales porque a la gente en su mayoría ni siquiera le interesa demasiado. ¿Por qué esto ha pasado? Porque no se contó con que el Estado iba a ser el garante de la formación política de nuestra gente. Y eso no funciona porque el que tiene el poder del Estado, por regla general, no tiene el interés de que esa gente aprenda a pensar. Cuanto más distraídos estén, cuanto menos estén mirando lo que pasa en el poder, cuanto menos conozcan de política, mejor para el político. Regla general, todo político, no importa incluso sus ideologías, todo político necesita que el pueblo no sepa lo que pasa para poder hacer con entera libertad. Que el pueblo no tenga, lo que usted dijo hace un momento, educación política. Educación política. Por eso la educación política no hay que buscarla en las escuelas, mucho menos en las escuelas del Estado. Uno tiene que ser su propio maestro de educación política. Pero ¿cómo soy maestro y alumno al mismo tiempo? Autogestionando mi educación. Es decir, armando yo mi propio plan, consiguiendo libros, leyendo, yendo a conferencias, talleres, cursos. Un buen ciudadano es aquel que está educado políticamente y por lo tanto toma decisiones razonables. Para hablar de eso, de decisiones razonables, vamos a elecciones generales aquí en Honduras el próximo 30 de noviembre. He conversado con mucha población, del ciudadano de a pie, ¿y qué me dicen? Que todos hablan de lo mismo, ataque a la corrupción, políticas para generar empleo, para combatir la inseguridad, y luego los ataques personales de candidatos o de partidos políticos a partidos políticos. Entonces me preguntan, ¿cómo hago para decidirme? ¿Qué les diría a usted? Mirando la historia política reciente de países vecinos. Ese sería un buen comienzo. ¿Qué ha pasado en países vecinos cuando el mismo signo político del partido gobernante ha continuado en el poder? Bueno, ha pasado a fases subsiguientes de, por ejemplo, reformas constitucionales, asambleas constituyentes,
han empezado a cooptar a las Fuerzas Armadas, han creado condiciones para perpetuarse en el poder durante décadas. Esa es la historia de muchos de nuestros países de América Latina que optaron por continuar con el socialismo del siglo XXI y que le reforzaron de cara a acumular cada vez más poder. Esa sería una muy buena forma de empezar. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Bueno, del otro lado, hasta donde yo entiendo hoy, hay dos partidos políticos fundamentalmente, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que yo veo que se están matando entre ellos. Los dos tienen el mismo interés, que es que la señora Rixi no gane las elecciones. Eso es lo que ellos por lo menos dicen. Pero al mismo tiempo que lo dicen, concentran su poder de fuego contra el otro partido para que no sea el otro el que le gane a Rixi, sino que sea el propio. Esto puede ser trágico, porque puede terminar generando el hartazgo de una sociedad que ve estas egolatrías y estos narcisismos políticos y termine diciendo, estos son todos más de lo mismo, yo ni siquiera voy a ir a votar. Y cuidado, porque se prevé que pueda haber ausentismo. Y en una elección con baja votación es más propicia a irregularidades y a fraude. Es más propicia además de que lo que se impone es el aparato político. ¿A qué le llaman? Es un eufemismo que yo detesto, el aparato político. No, el aparato político es una máquina espantosa de corrupción humana que implica mecanismos con el que el político acarrea como ganado a porciones de la sociedad que están embrutecidas y que lamentablemente viven en la miseria y los acarrean como si fuesen corderos al matadero, a las urnas a votar por ellos mismos. Cuando la población que no es acarreada por el aparato decide no ir a votar, ¿quién gana? El aparato, porque es el que lleva proporcionalmente más gente. Entonces, mi primer consejo sería: no se maten entre el Partido Liberal y el Nacional, porque la gente va a llegar un momento en que se va a cansar en que se estén peleando entre los que están dispuestos a sacar a este gobierno del poder. Y a la población en general, ¿qué mensaje le daría de cara a las elecciones del 30 de noviembre? Que vayan a votar. Número uno, estos son elecciones decisivas. Hoy pueden votar con las manos, que no llegue el día en que solamente les quede votar con los pies, como a los hermanos venezolanos, a los cubanos, a los nicaragüenses, a los bolivianos, incluso a los argentinos, que hubo también una enorme huida de juventud de la Argentina, culpa de haber mantenido 16 años de kirchnerismo. Ustedes, digamos, recién empiezan con este cuento. Nosotros en Argentina lo conocimos durante 16 años y ni te cuento los bolivianos, ni te cuento los venezolanos, los nicaragüenses o los cubanos. Es una trampa en la cual uno entra y después es muy difícil salir. Vayan a votar, cuiden el voto, independientemente de si uno es de un partido u otro. Elaboren mecanismos para cuidarse del fraude. El socialismo del siglo XXI sabe muy bien hacer fraude, lo ha hecho en muchos países. Necesitamos mecanismos democráticos para que el voto sea cuidado, fiscalicen las elecciones. Es decir, esto es, digamos, parte del mensaje al votante. Y uno más, si el votante no quiere que el socialismo del siglo XXI continúe gobernando, por favor, mire también el Congreso de la Nación. Porque mucha gente no sabe que el Congreso es tan necesario como el Poder Ejecutivo. Y como son papeletas separadas, a veces votan distinto. ¿Y qué terminan generando? Quizás generan, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo quede en manos del Partido Liberal o del Partido Nacional, pero el Congreso continúa con una gran representatividad para el Partido Libre, que no le permite gobernar al nuevo partido oficialista. Con lo cual lo ideal es que haya coincidencia entre Ejecutivo y Legislativo, y para eso tiene que haber un voto uniforme. Esto es muy importante, además, que la gente lo distribuya como conocimiento básico entre sus allegados, entre la familia, los amigos, el deporte. Esparzan estos mensajes. Es muy importante ir a votar, hay que cuidar el voto y el voto tiene que ser coherente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Don Agustín, muchas gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a usted, ha sido un honor. Y por supuesto, gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.